Bienvenidos al podcast de Otras Políticas. Si no te ocupas de la política se ocupará de ti. Programa número 16. Claves de la guerra entre Rusia y Ucrania. Hace unos meses, y tras más de una década con una guerra civil entre los nacionalistas ucranianos y los separatistas prorrusos de las regiones de Donetsk y Luhansk, Vladimir Putin reconocía la independencia de estas dos repúblicas populares. El pasado 24 de febrero se dirigió a la nación rusa para anunciar una operación militar especial en Ucrania con el objetivo de desmilitarizar el país. Su objetivo, dice él, no es ocupar el país vecino, sino desarmarlo y juzgar a quienes están atacando a las autoproclamadas Luhansk y Donetsk. Pero esta historia ni empieza ni acaba aquí. En el programa de hoy vamos a analizar las claves del conflicto entre Rusia y Ucrania, cuál es el futuro de esta guerra, cómo afectará a la relación entre Estados Unidos y China, cuál es su posición, ¿es la OTAN una amenaza real para Rusia? ¿Es este el principio de la Tercera Guerra Mundial? Para ello, contamos hoy una vez más con la presencia de Paco. Hola. Hola, ¿qué tal? Está aquí Enrique también. Hola, Enrique. Hola, buenos días. Ha venido, como no, Manolo. Hola, Manolo. Hola, buenos días. Y Carlos. Buenos días. Carlos, ¿cómo estáis? Pregunta al aire, no sé quién se atreve a contestarla. ¿Qué ha pasado entre Rusia y Ucrania y cuál es la situación actual? La verdad es que es difícil saber qué ha pasado entre Rusia y Ucrania si nos vamos a los antecedentes de la invasión que se ha producido el 24 de marzo por parte de las tropas rusas al territorio ucraniano, que eso pues parece bastante claro. Pero saber los antecedentes, qué ha pasado, pues es un poco complicado porque evidentemente pues la mayoría de los medios de comunicación nos están dando la opinión, la información desde un enfoque. No estamos oyendo el enfoque que puedan estar dando los medios de comunicación rusos, pero en cualquier caso pues hay bastantes analistas occidentales que remontan los antecedentes pues prácticamente desde casi el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y luego en particular cuando se viene abajo el Pacto de Varsovia con la caída del muro de Berlín y de toda la Unión Soviética en el 89-91, y luego cómo ha ido expansionándose la OTAN acercándose a las fronteras rusas. Bueno, luego además pues la entrada de Rusia en el Donbass y en Crimea, las presiones o las marginaciones internas por parte de los gobiernos ucranianos hacia la población prorrusa. Es decir, hay muchos ingredientes. Por otra parte está en qué punto estamos de este conflicto, de esta guerra. Al día de hoy esto evoluciona, pero parece bastante claro que las tropas rusas no contaban con la resistencia del ejército ucraniano. Por otra parte había problemas dentro del ejército ruso de desorganización, de problemas logísticos, etcétera. Han sido frenadas las tropas rusas en sus avances. Incluso se habla, yo no sé hasta qué punto esto es verdad o no, que el ejército ucraniano ha recuperado la iniciativa o parte de los territorios. Bueno, habrá que ver cómo continúa esto, porque claro, Rusia es mucha Rusia, el ejército ruso, pues, si se quiere, pues puede crecer mucho más. Es decir, que a lo mejor estamos asistiendo a una primera fase donde el ejército ruso ha perdido la iniciativa, pero la puede recuperar después. Habría que hablar, por tanto, de cómo puede continuar o cómo puede derivar la negociación que está teniendo lugar entre el gobierno ruso y el gobierno ucraniano, cómo puede derivar y, en definitiva, si miramos hacia el futuro, qué consecuencias, qué lecciones tendríamos que sacar de esto, pues los europeos y bueno, pues y Rusia y el resto del mundo, ¿no? Y un poco por introducir el tema, vamos. Bueno, como dice Manolo, pues esto parece lo que nos hemos encontrado con la invasión, que no es el 24 de marzo, yo creo que es el 24 de febrero, por matizar. Sí, verdad. De la invasión rusa, pues bueno, a nosotros nos sorprende en Occidente que no estamos tan encima de lo que pueda suceder en esos lados del mundo,
nos sorprende pues una invasión armada, bélica, de un ejército de un país sobre otro, ¿no? Pero si te pones un poco a ahondar, efectivamente, como estabas mencionando, pues esto parece un fotograma, el último fotograma de una película que tiene más recorrido anterior, ¿no? Como es la invasión de Crimea, como es el desmembramiento de la Unión Soviética, los acuerdos que se producen entre los bloques como consecuencia de ese desmembramiento, como la OTAN a cuenta de eso garantiza, por un lado, la desnuclearización de las antiguas repúblicas soviéticas, cómo garantiza el mantenimiento de las fronteras, cómo garantiza el no alineamiento de esas antiguas repúblicas en el bloque occidental, etcétera, etcétera, ¿no? Y si nos echamos más atrás, efectivamente, pues nos encontramos con cosas relacionadas con la Segunda y hasta con la Primera Guerra Mundial, ¿no? En cualquier caso, desconocer que Ucrania es un país con una etnicidad, con una población bastante poliédrica, donde hay influencias del antiguo imperio austrohúngaro, hay influencias de la zona más cercana a Kiev relacionadas con Polonia, y hay zonas, las que están más limítrofes con Rusia, que es población prorrusa, pues desconoce también una parte de la génesis de este problema, ¿no? Al final, efectivamente, los equilibrios en una nación tan poliédrica como esta, los equilibrios son claves para que se pueda producir una situación de cierta prosperidad, ¿no? En su economía, en su entramado social, en sus directrices políticas, ¿no? De todas maneras, perdona, Carlos, el tema de que un país como Ucrania tenga esa mezcla de composiciones étnicas, lingüísticas, incluso con procedencias históricas de diferentes países, eso es un rasgo común a toda Centro Europa. Es decir, lo que hoy es Alemania no es lo que era antes de la Segunda Guerra Mundial, ni lo que es Polonia, ni lo que es Chequia. Es decir, en realidad, parte del acuerdo con el que se configura la Unión Europea, digamos, como gran pacto de vamos a construir juntos el futuro, por lo menos entre Europa Occidental, fue decir, oye, y las fronteras que hay ahora mismo ya son las definitivas, no las vamos a estar discutiendo permanentemente. Esto era el gran pacto que había y que es uno de los elementos que yo creo que como que ha violado la invasión rusa. Es decir, coño, las fronteras no eran discutibles, había que respetarlas. No, bueno, las fronteras van a quedar como están al acabar la Segunda Guerra Mundial, pero cuando la Unión Soviética se desmembra, aparecen fronteras nuevas y ahí no están todos tan de acuerdo con lo que tú dices, vamos. No, lo que estaba diciendo es que ese pacto por mantener las fronteras era en Europa Occidental, la Unión Europea, etcétera. Y de hecho, cuando se van a incorporar a la Unión Europea todos los antiguos países de la órbita soviética, Polonia y tal, de las primeras cosas que plantea Polonia y Alemania, ojo, las fronteras ya no son discutibles. ¿Por qué? Porque al terminar la Segunda Guerra Mundial a Polonia le quitaron un pedazo muy importante de su territorio para incorporarlo a la Unión Soviética y a cambio le dieron un pedazo muy importante, pero como el doble de lo que hoy es Cataluña y Aragón juntas, que era alemán. Y eso obligó a un traspaso de millones de alemanes de devolución a Alemania, por decirlo así. Es decir, en la Unión Europea, en la Europa Occidental, se había consagrado el pacto de las fronteras actuales son las definitivas. Pero en cualquier caso estamos hablando del acuerdo que se produce entre los países miembros de la Comunidad Europea. Sí. Y ninguno de los países involucrados en esta guerra pertenece a la Unión Europea, ni Rusia ni Ucrania, ¿no? Es verdad. Con lo cual, bueno, si es verdad que los conflictos territoriales se soslayan en pro de un objetivo común como es la construcción de Europa, pues no creo que sea extensible a esto. Aquí hay un problema que claramente parece no resuelto. El problema de la pertenencia a Crimea es un problema que viene desde los zares, o sea que
de la protección frente al Imperio Otomano, frente de la creación del ejército cosaco. Es decir, si estamos más atrás, hay zonas por su especial importancia geopolítica y por el devenir de la historia, ¿no?, en cuanto a conflictos territoriales, que han sido siempre objeto de disputa, ¿no? Este punto, el punto del Donbass y el de Donetsk y toda la zona prorrusa de Ucrania, es un conflicto que no está resuelto y que se ve que, como ha ido derivando el curso de la historia, de alguna forma esa falta de acuerdos, ¿no?, de acuerdos negociados, consensuados, mediados, etcétera, está poniendo en evidencia que está en la base del conflicto actual. Es decir, si esto estuviera medio resuelto, no hubiera dado lo que se ha producido. Pero de todas maneras, voy a matizar también un poco lo que se ha dicho. Vamos a ver, las fronteras, digamos, de los países actuales en Occidente europeo se establecieron después de la Segunda Guerra Mundial, como se ha dicho. Las fronteras de los países en el este, lo que era la antigua Unión Soviética, fue la propia Unión Soviética la que las creó. Es decir, que antiguamente eran parte del Imperio Ruso y fue la URSS precisamente la que estableció Ucrania tal y como es, Hungría tal y como es, Kazajistán tal y como es decir, todos esos países, Georgia, Bielorrusia, fueron parte de lo que la propia URSS estableció. Ucrania no, Hungría no. Bueno, bien. Vale. En cualquier caso, lo que quiero decir es que todos los países que formaban parte de la URSS, digamos, fueron creados por la propia URSS. Y entonces se establecieron fronteras en aquel momento, que en el momento en el que la URSS cayó, pues quedaron como países independientes. La Rusia seguía siendo el país más importante en cuanto a extensión, pero, digamos, se reconoció la independencia de todos esos países. O sea, que ya existían esas fronteras desde hace mucho tiempo. Con Ucrania, tal y como la conocemos actualmente. Sí que es cierto que la parte de Crimea, pues fue un regalo, digamos, que Khrushchev le hizo a Ucrania, que tenía cierta lógica, digamos, territorial, porque formaba parte, digamos... Khrushchev el ucraniano. Khrushchev el ucraniano, efectivamente. O sea que, bueno, ahí puedes discutir. Pero quiero decir que las fronteras estaban establecidas, ¿no?, tal y como lo conocemos. También hay otro matiz, Paco. Cuando se desmembra la Unión Soviética y se crean todos estos países independientes, me parece que lo ha dicho Carlos o se ha comentado, se plantea la preocupación que hacer con el arsenal nuclear que en Ucrania era importante. Sí. Hubo presiones diplomáticas por parte de Rusia y por parte de Occidente para que Ucrania se desnuclearizara, se le devolvieron, se le entregaron esas armas nucleares a Rusia con el acuerdo de que Ucrania no sería atacada. Es decir, que se habla, y parece que es cierto, que es indiscutible, de que cuando efectivamente se viene abajo el muro de Berlín y se empieza a negociar la reunificación de Alemania, Gorbachev acepta la reunificación de Alemania con la promesa de que la OTAN no se extienda de las fronteras que tiene en ese momento, cosa que se rompe, pero también hay que incluir que la promesa que hace, sobre todo Rusia, de no atacar a Ucrania, que se queda como país desnuclearizado, pues también se cumple actualmente y en el 2014. Pero es un pacto doble. O sea, Rusia se compromete a respetar las fronteras, a no invadir ninguno de los países de las antiguas repúblicas soviéticas, al tiempo que la OTAN se compromete a no aceptar como socios a ninguno de esos antiguos miembros, ¿no? Sí. Y estos mutuos incumplimientos es lo que da lugar creo que da lugar a la génesis del conflicto, no al conflicto en sí mismo, porque luego están las reivindicaciones territoriales, etcétera. Pero bueno, parte del escenario de este conflicto está en la petición de Ucrania de formar parte de la OTAN. Esto significaba, a la larga, la posibilidad de instalar en un país como Ucrania, muy próximo a no solamente a la frontera con Rusia, sino a los principales puntos neurálgicos defensivos de Rusia, significaba
poner los misiles apuntando directamente a esos puntos, ¿no? A mí esto me recordaba enormemente a lo que pasó con la crisis de los misiles cuando Khrushchev y Kennedy discutieron sobre los misiles en Cuba. Y Khrushchev decía, bueno, yo retiro mis misiles de Cuba, pero tú retiras tus misiles, los misiles que tú has puesto en Turquía. Totalmente de acuerdo. Y esto no se sabe tanto, ¿no? Y aquí tampoco se sabe tanto que ese incumplimiento es mutuo de la parte occidental, puesto que somos países que pertenecemos a la OTAN. Esos incumplimientos se pasan un poco de puntillas, ¿no? Entonces, no es lo mismo, ¿no? No, yo creo que efectivamente se está hablando poco, porque sí se habla, o sea, no se puede decir que se esté ocultando, se está hablando y lo está diciendo mucha gente. Y yo, incluso en el Instituto Español de Estudios Estratégicos, el think tank, digamos, el cerebro estratégico del Ministerio de Defensa español, pues hay artículos, estudios de varios meses antes de que estallara esta guerra que decían claramente, vamos a ver, la sucesiva incorporación de países del antiguo Pacto de Varsovia, de la antigua órbita de Rusia, para entendernos, que se han ido incorporando a la OTAN, está siendo no solamente un incumplimiento de aquel pacto cuando la reunificación de Alemania, sino una aproximación a las fronteras rusas de una organización que su leitmotiv es precisamente, la guerra o la lucha con Rusia. Y hablamos de un país, Rusia, que ha tenido una experiencia no hace 60, 70 años, que le supuso, pues no me sé las cifras y además son muy discutibles, pero se habla de cerca de 32 millones de muertos, la invasión del ejército nazi, o sea, que tiene una sensibilidad muy especial a ser invadido. Entonces, en este sentido, efectivamente, yo creo que Occidente, la OTAN, tiene una responsabilidad muy fuerte de provocación lenta continua hacia el gigante ruso. Y lo que pasa es que Rusia le ha pegado el sopapo al que estaba en medio, que era Ucrania. También hay que decir, yo creo, que esto no es solamente Rusia que se siente paulatinamente cercada, que es cierto, sino que yo creo que también hay que meter en la ecuación cómo los dirigentes rusos sienten la pérdida del poder que tuvo la Unión Soviética como gran potencia global que se repartía, se medía de igual a igual con Estados Unidos, y que, en cuanto han recuperado un poquito pulso económico y fuerza, pues añoran recuperar ese poder como potencia global. Es decir, yo planteo ahí la hipótesis de que en la ecuación también hay que meter que Putin, y no solo Putin, sino toda la élite dirigente de Rusia, no quiere resignarse a ser una potencia de segundo orden, por mucho que el PIB sea un poquito mayor que el de España, quiere recuperar hasta donde le dejen y donde pueda su papel de potencia global. Y en este sentido, pues se mete en Siria, se mete en Georgia, en fin, hay que tener en cuenta también ese factor, yo creo. Sí, yo creo que eso posiblemente sea la razón de fondo, ¿no? Junto con digamos, la parte defensiva, ¿no? que puede tener. Hombre, luego hay los temas históricos que hemos comentado, ¿no? Yo creo que los temas históricos para mí son un argumento bastante débil, ¿no? Porque si bien, digamos, es cierto que pues Ucrania era parte de la Gran Rusia en su momento, etcétera, etcétera, pero es que, pues eso, en muchos otros países europeos eran parte del Imperio Austrohúngaro, si vamos a reclamar eso, o que parte de Italia era parte del Imperio Austrohúngaro, o parte de Cataluña y Aragón pues eran parte de la marca hispánica de Francia, o que España era parte digamos, de los árabes, pues bueno, pues es decir, no se acaba nunca. O sea, yo creo que no tiene sentido. En algún momento tienes que parar. Y para mí, claramente, digamos, aquí, pues, digamos, resumiendo todo esto, pues, hay un agresor y hay un agredido. Y claro, digamos, yo creo que hay que reconocerlo. Otra cosa es que
digamos, podamos analizar, que yo creo que es interesante decir, oye, ¿qué errores ha habido? Que yo creo que los ha habido por ambas partes, ¿no? Y Occidente, digamos, no es libre, digamos, de muchos de los errores estos. Algunos ya los habéis comentado, ¿no? En especial un poco el maltrato que ha tenido la población rusoparlante, que dicho sea de paso, es una gran mayoría en el este y en el sur de Ucrania. Pero bueno, en esto... Pero estamos hablando, perdóname, pero estamos hablando de que no han sido, que han sido maltratados. Uh-huh. Bueno, es que vamos a ver el nivel de maltrato. Que estamos hablando 8 años de guerra. O sea, estamos hablando de muertos, ¿eh? Estamos hablando de muertos, de población prorrusa. De ataques y bombardeos sistemáticos. Claro. Es decir, yo creo que desde un punto de vista bélico, estrictamente, que hay un agresor, una nación agresora, que es Rusia, y una nación agredida, que es Ucrania, es cierto. Pero que no ha sido la única forma de agresión que se ha producido en este conflicto, también es cierto. Es decir, sí. No es una guerra declarada, pero es una guerra subterránea, ¿no? Sí. Y dices, hombre, yo no sé si la población de Donetsk se sentirá identificada con el hecho de que son ellos los prorrusos los agresores. Pues con la misma te podrían decir, y nosotros estamos siendo agredidos y nadie está respondiendo de la forma que se ha respondido a la invasión rusa. Nadie está respondiendo a esta agresión que no es bélica estrictamente hablando, pero que está suponiendo también cifras de muertos. Pero pues hablar de agresores y agredidos no está tan claro, ¿no? Hombre, vamos a ver, en el Donetsk quien entra es Rusia o las fuerzas disimuladas paramilitares prorrusas. Quiero decir que el Donetsk no alcanza su estatuto de medio independencia hasta que en el 2014 entran las tropas prorrusas. Yo creo que el primer paso como guerra lo plantea ese ejército prorruso, que en fin, todos los comentaristas o muchos comentaristas sitúan como tropas rusas de verdad, pero sin distintivos, disimulados, pero digamos, la iniciativa militar de agresión militar en el Donetsk en el 2014 parte de tropas prorrusas, no parte de tropas pro-ucranianas. ¿Y por qué se produce? Según tú, se produce exclusivamente por el ímpetu expansionista y añoranza imperialista de los rusos. No, yo no he dicho nada de eso. Pero voy a eso, quiero decir que efectivamente es así como estás contando. No, digo un hecho. Dentro de lo oscuro que es esto. Pero previamente a eso, por poner un ejemplo, el ruso de repente se prohíbe como lengua oficial, y lo era. Sí, yo creo que eso es un error, digamos, importante. ¿Quién ha empezado? Pues no está, está claro. Pero Enrique, prohibir el ruso como lengua oficial en una población es una barbaridad, pero nadie se le ocurriría decir que es motivo justificado de una guerra, de una invasión. No, pero que, bueno, pues depende para la simpleza del que esté dispuesto pero se supone que los gobernantes no son simples, no deberían serlo. Bueno, se pueden citar ejemplos de este país sin ir más lejos y sin citar ninguna autonomía que está en la mente. Pero nosotros no nos lo creemos. No. Vale. Entonces quiere decirse que pero lo de que gente de allí que sí, pero claro, que se prohíba el uso de la lengua rusa, vamos, no lo vamos a entender, o por lo menos yo no entiendo que sea un argumento que legitime o que justifique una invasión de nadie. Pero sí explica, no lo justifica, pero sí explica que hay un conflicto étnico y en cierta manera territorial, y que como tal conflicto, ese conflicto puede escalar. En la teoría de los conflictos está la escalada, ¿no? La escalada simétrica. Entonces, si tú empiezas por ahí, pues no te extrañe que a la vuelta de la esquina, pues los prorrusos empiecen a aceptar que tropas infiltradas, desmilitarizadas en cuanto a ejército, empiecen a apoyar posiciones en las cuales se rebelan ante el hecho de que en las escuelas del este de Ucrania no se puede impartir ruso. Y desde ese punto de vista, un conflicto escala y puede acabar derivando en un clímax como es una guerra. Es decir, y yo creo que es importante no perder los detalles de cómo un conflicto
se puede gestar, va escalando y produce un clímax. Y yo creo que lo que estamos viviendo es el clímax y no estamos identificando claramente cómo se ha ido produciendo una escalada simultánea. Y yo creo que en esa escalada simultánea no solamente está la intención imperialista rusa, también está la intención expansionista del gobierno de turno de Ucrania, apoyada, que se siente fuerte y apoyada por los países de Occidente. Pero, Carlos, hablar de la intención expansionista del gobierno ucraniano por pretender recuperar partes de su territorio, pues yo no sé si es el término adecuado. ¿Y cómo le llamas al vamos hecho a ver, de prohibir el ruso en las zonas que son prohibidas? Parto de la base, llámale algo, de alguna manera. No, creo pues que la República es una política de discriminación, evidentemente. Pero yo creo que en Cataluña, que andan poniendo 1000 pegas al uso del castellano en las escuelas, nadie entendería que eso justificara una invasión de Cataluña por el resto de España. Vamos, que yo creo que las cosas no son proporcionales. Entonces, bueno, no lo justificaría y cada conflicto tiene su desenvolvimiento, pero en Cataluña, a cuenta de políticas como esa, junto con otras, se llegó a declarar la independencia. que sí. Y se tuvo que intervenir en una intervención menor, comedida y proporcional, se tuvo que invadir por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Es que estás diciendo una cosa cuando es que lo que pasaba era justo lo contrario. Es decir, en una zona de España donde el catalán, digamos, era la lengua vehicular, pues prácticamente en cualquier tema oficial y en las escuelas. O sea, que es lo contrario. No es que fuera el español, digamos, el que se obligaba, sino era justo lo contrario. O sea, yo creo que aquí también, perdonad que os diga, pero yo el tema me parece que es un error por parte del gobierno, fue un error por parte del gobierno ucraniano discriminar a la población rusa en Ucrania, en esa zona de Ucrania. A mí me parece. Yo creo que eso en el fondo podemos tildarlo de una provocación, es decir, son provocaciones que, como tú dices, pueden provocar una escalada. Ahora bien, salvando las distancias, pero eso es como cuando decimos, oiga, es que en temas de violencia de género, cuando decimos que es que ella lo ha provocado, porque es que estaba provocando continuamente y entonces, claro, pobrecito, no tenía más remedio que atacarla, ¿no? Oye, eso es una barbaridad, como otra cualquiera. Yo creo que las provocaciones, digamos, no justifican la violencia y eso es un poco lo que de alguna manera, a mi punto de vista, lo que ha pasado. Sí, y yo... es que creo que nos estamos perdiendo un poquito en la semántica de la cuestión. Cuando yo pongo el ejemplo de Cataluña, pongo el ejemplo de cómo un conflicto puede escalar a la inversa como consecuencia de las concesiones a los hechos diferenciales, ¿no? Y cómo eso puede acabar derivando por parte de los diferenciados, puede acabar derivando en un conflicto también de una naturaleza en la que están involucrados los propios estados, ¿no? Y la política de cada una de las regiones y el propio estado, ¿no? Claro, cuando hablamos de una guerra está justificada, una guerra nunca está justificada. Un muerto nunca está justificado. Ahí estamos de acuerdo. Para mí está claro. La cuestión para mí no es tanto esto, sino desde el que no se puede legitimar, pero vamos, no se puede legitimar desde los ancestros de la humanidad, en ningún caso, ¿no? Lo cierto es que se producen de forma continuada conflictos con consecuencias, conflictos de tipo bélico, con consecuencias, bueno, pues efectivamente, como decía Manolo, hace no demasiado, menos de un siglo, con consecuencias de 60-70 millones de muertos, que es lo que se estipula que murieron en la Segunda Guerra Mundial, especialmente en el escenario europeo, ¿no? Partiendo de esa base, lo que sí creo que es importante es no entender para justificar, sino entender para resolver la génesis de los conflictos. Y aquí hay un conflicto, y ante ese conflicto, que es un conflicto de carácter étnico y territorial, no creo que ninguna de las partes, y esto en mediación es clave,
ninguna de las partes tiene razón y no tiene toda la razón. No, pero todas tienen su razón. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, si tratamos este tema desde el punto de vista de es la invasión de un país extranjero como el ruso, que de forma bélica invade un territorio legítimamente constituido, creo que nos faltan más elementos para entender ese conflicto. Siendo así, uh-huh, me parece que faltan más elementos para entender este conflicto. Elementos que creo que en general a la opinión pública se nos tienden a soslayar, ¿no? Uh-huh. Para, digamos, insistir en alinearnos en determinado tipo de posiciones parciales de una de las partes. Y creo que esto, hombre, en un país de carácter autoritario como es el país ruso, pues creo que desgraciadamente se lo están permitiendo. Pero en países que supuestamente queremos tener un sentido y una tradición democrática, pues no nos los podemos consentir tanto, ¿no? Uh-huh. Van por ahí los argumentos. Sí, sí. No, en eso estoy de acuerdo, en que efectivamente el tratamiento de la información en Occidente pues no está siendo equilibrado en absoluto, eso es evidente. Yo creo que está dominando, que es la primera lectura y más fácil, la del gigante que abusa del más pequeño en el patio del colegio, ¿no? Es decir, el ruso, sí, con toda su potencia que se le suponía, con toda la potencia militar que se le suponía, invade de repente, ha estado chuleando ahí, metiendo un montón de tropas y de repente invade. La potencia militar que tiene, yo creo que no ha utilizado todo ya más conscientemente. O sea. Bueno, esto yo no soy un experto militar. No, hombre. Ucrania es un país enorme y ha ido con 4 soldaditos, o sea que no tenía ninguna intención de tomar todo el país, eso está claro. Pero eso es bastante sorprendente, ¿no? Porque, vamos a ver, Rusia es una potencia nuclear, con lo cual quiere decir que es un riesgo y es importante. Pero eso ¿no? Es, digamos, la última opción. Pero sí que es cierto que yo creo que los propios rusos están sorprendidos porque en una guerra de este tipo, hombre, lo lógico es que hubiera sido una guerra relámpago. Es decir, que hubieran ocupado, digamos, Kiev y hubieran ocupado los puntos neurálgicos de Ucrania, en un breve espacio de tiempo. Hoy en día las guerras se establecen así, porque una guerra que se alarga mucho, digamos, es absolutamente negativa, digamos, para todo el mundo. En principio, principalmente para los propios rusos, para los propios invasores. Entonces, yo creo que sí que hay algo ahí que no ha funcionado como los rusos esperaban. Y de hecho ya hay rumores, digamos, de que hay ciertas disensiones dentro del propio estamento militar ruso de que esperaban que esto fuera mucho más rápido y que no se ha dado así. O sea, yo sí que creo que hay algo sorprendente, digamos, en esto. ¿Por qué no se ha hecho con mucha más rapidez? Porque esto no tiene sentido. A mí la impresión que me da también es una impresión que nos faltan elementos de juicio. Pero la impresión que me da, estoy con Enrique, es que es una agresión, uh-huh, la invasión es una agresión comedida y contenida, ¿no? No solamente por evitar un escenario nuclear, que sin lugar a dudas sería terrorífico, sino también por la forma en la que se está operando en general, ¿no? Ahora nos cuentan que el ejército ruso se está desmembrando, que hay evidencias de ciertas insurrecciones, etcétera. A mí la impresión que me da en general es Rusia podía haber invadido y haber tomado Ucrania de forma bastante clara, y lo que está evitando en general es arrasar, ¿no? Y lo que está intentando es, digamos, copar las zonas más, especialmente las zonas prorrusas, y las que más están estratégicamente situadas en torno al Mar Negro. Lo que esté sucediendo ahora, a mí me parece que y se habla así un poco en los medios de comunicación de los expertos militares, suena más a una reorganización, esta especie de retirada, entre comillas, suena más a una especie de reorganización para resituar las fuerzas. Al tiempo que se van dando pasos, que yo creo que en el fondo es lo que por lo menos una parte del gobierno ruso pretendía, es llegar a un acuerdo de respeto a las zonas
orientales de Ucrania en cuanto al respeto de la cultura prorrusa. No tanto la consideración de repúblicas independientes a las zonas del este, ¿no? Que esto en el fondo es lo que buscaban los acuerdos de Minsk de 2014, ¿no? Yo no sé si, o sea, yo no coincido tanto con esa hipótesis de una intención contenida del ejército ruso y de que no haya una incapacidad militar por parte del ejército ruso. Es decir, cuesta mucho entender que si hubiera podido, el ejército ruso no se hubiera hecho con el control del aire, que hubiera tenido una aviación moviéndose como hubiera querido. O sea, eso no se entiende por ningún lado, porque eso supone una dificultad de apoyo a sus tropas. Es decir, que realmente el ejército, la aviación rusa no ha podido controlar el cielo ucraniano. Por otra parte está el número de muertos. El propio Ministerio de Defensa ruso habla de 1.400 y pico muertos. Por supuesto, la OTAN habla de 7.000, 10.000, vale. En el bando ruso. En el bando ruso. 1.400 muertos soldados, ya no hablamos de heridos. Bueno, los 10 años de ocupación y guerra que tuvo Estados Unidos en Afganistán generó eso, 1.400 muertos, me parece, si no me equivoco con las cifras. E Irak, 8 años de guerra, que fue más dura, fueron 4.600 muertos por parte de las tropas de Estados Unidos. Es decir, los mismos muertos que reconoce Rusia es un número muy importante, por no hablar de todas las bajas que están teniendo en términos de tanques y de todo esto. Yo creo que desde todos los puntos de vista imaginables, a Rusia le habría interesado por completo una operación que en 3-4 días se hubiera cerrado, no hubiera dado tiempo a la escandalera por parte de Occidente, al coste humano y económico para Rusia, hubiéramos pasado a la fase de hechos consumados inmediatamente. Esta prolongación de la guerra, pues de 40 días, que pues yo creo que a Rusia no le interesaba para nada. Bueno, yo creo que hay varios elementos también. O sea, por una parte, el apoyo, digamos, militar, no militar, sino en cuanto a medios que ha dado Occidente, en cuanto a equipos militares, digamos, que ha hecho hacia Ucrania, hacia el ejército ucraniano, posiblemente haya sido muy importante en esta, o sea, para detener, digamos, al ejército ruso. Y luego, otra cosa que es que los propios ucranianos, incluso los que estaban fuera, estaban volviendo dentro del país para defender su país, porque estaban defendiendo su país. Y entonces eso, bueno, pues hace que la gente esté convencida de lo que está haciendo. Sí, que además no es lo mismo la actitud militar cuando defiendes tu país que está siendo invadido. No nos olvidemos de cuál fue la actitud de los rusos cuando los nazis invadieron. Sí. Es decir, al principio perdieron terreno, pero evidentemente los rusos tienen una capacidad militar cuando son invadidos que no tiene que ver con lo que estamos viendo ahora. Tampoco minusvaloremos la capacidad rusa en ese sentido. Por supuesto. De todas maneras, Carlos ha sacado antes un tema que a mí me parece que sería interesante, que es, digamos, cómo se puede acabar esta guerra, es decir, con qué se conformaría Putin. Y yo creo que eso es un tema importante, porque él un poco lo que planteaba era que, bueno, con que hubiera un respeto, digamos, a los derechos de los prorrusos o de los rusoparlantes, digamos, en el este y en el sur de Ucrania, que tú entiendes, o te he creído entender, que sería suficiente. Bueno, habría que ver un poco, porque yo creo que ahí está la clave un poco de las negociaciones, es decir, ¿qué es lo que va a hacer que Rusia se dé por satisfecha y se eche para atrás? Bueno, podría ser la declaración de unas nuevas repúblicas independientes en esas zonas de Ucrania, la no entrada en la OTAN de Ucrania, así como la no entrada posiblemente en la Unión Europea. ¿Qué más va a pedir? Va a pedir, bueno, ya ha exigido, digamos, que no entren en la OTAN pues ni Suecia ni Finlandia. La primera cosa, Paco, que habría que plantearse es si para Occidente, los países OTAN, la propia Ucrania, pero vamos a hablar de los países OTAN, es realmente aceptable, más allá de
de una primera aceptación, vamos a decir, de boquilla, ¿es realmente aceptable los acuerdos a los que se llegue con un individuo como Putin? Bueno, es decir, a estas alturas Occidente se conforma con que Putin y su élite dirigente se mantengan en el poder y sean los que garanticen su parte de acuerdos. Bueno, pero son con los que tienes que negociar no, en este momento. O sea, al final es la realpolitik que decían los rusos hace mucho tiempo. Pero hablaríamos de dos negociaciones. Una primera para parar la guerra y luego quizás una segunda para decir, bueno, y para quedarnos tranquilos de verdad, vamos a negociar las claves de todo esto, ¿no? A ver, yo que creo que ese planteamiento de si es fiable o no Putin, que es un autócrata, es un tirano, un déspota, ¿no? Para negociar una salida negociada con respecto a este conflicto, bueno, es que si nos ponemos a cuestionar eso, también nos tenemos que poner a cuestionar el sentido de la OTAN. ¿Tiene la OTAN sentido en una guerra fría? Pues seguramente. Tiene con un pacto de Varsovia por el otro lado. ¿Qué sentido tiene la Alianza Atlántica? Ahora mucho más. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene cuando no hay un frente organizado, como era el pacto de Varsovia, con un montón de países y con un poderío militar muy importante, si no es con una intención de dominio del mundo, militarmente? Siempre la excusa de que existan organizaciones militares plurinacionales reside en el hecho de defenderse de un ataque exterior. ¿Dónde está aquí, excepto quizá el tema de China, dónde está aquí el problema? O sea, ¿Rusia es una amenaza para los países de la OTAN? Pues hasta hace 2 meses no, pero visto lo visto en Ucrania... ¿Esto de que sucede en Ucrania es una amenaza para Polonia, a la paz mundial? A la paz mundial no, al escenario europeo. Es decir, claro que, y sería otra cuestión a plantear, si nos ponemos por ejemplo, dentro de 15 o 20 años, no tiene sentido estar permanentemente en la tensión militar entre Europa Occidental, lo que hoy es la OTAN, pero sobre todo Europa Occidental y Rusia. Habrá que plantear una distensión. Pero llevamos 30 años desde la disolución del bloque soviético. 30 años son 3 décadas, es decir, estamos hablando de que se podían haber dado pasos hacia una desmilitarización global del escenario, por poner el ejemplo, por situarnos en Europa, europeo, y no se ha producido. No solamente no se ha producido, sino que de alguna manera ha ido aumentando la presencia de la OTAN en el escenario mundial. Cuando planteaba Paco la solución de este conflicto, efectivamente hay una clave, digamos, étnica, una clave política relacionada con el problema que se produce en una situación plurinacional como la que se da en el fondo, o pluriétnica que se da en el fondo en Ucrania. Pero hay otra clave que creo que está transversalmente influyendo en este conflicto, que es la clave geopolítica, es decir, la geopolítica mundial, los intereses de los bloques, ¿no? Los intereses económicos de los bloques. Estados Unidos está jugando un papel en relación con esto, donde claramente está queriendo demostrar, con el papel que está jugando en relación con este conflicto, claramente demostrando no a Rusia ni a Putin, sino fundamentalmente a China, la respuesta que se podía dar ante la actitud expansionista que tiene el gobierno chino, no solamente con Taiwán, Antigua Formosa, sino en general con el grado de influencia que está teniendo en economías mundiales, especialmente en la zona asiática y en la zona de África, ¿no? Esa clave geopolítica también va a estar condicionando claramente la posibilidad de llegar a acuerdos, ¿no? En un acuerdo tiene que estar 2 partes conformes. Parece que el gobierno ucraniano está dando pasos en el sentido de respetar la naturaleza prorrusa del este de Ucrania, renunciando a la política que había estado llevando a cabo los últimos 8 o 10 años,
y también renunciando a la pertenencia a la OTAN, ¿no? Con lo cual, aparentemente, se podría llegar a un cierto acuerdo. Claro, está en esa clave geopolítica está el interés de Estados Unidos en mantener o no la guerra como forma de desgaste y de demostración ante fundamentalmente China de su poderío a la hora de hacer un enfrentamiento más global. Y por otro lado están los intereses geopolíticos que puedan subyacer, geopolíticos y económicos que puedan subyacer ante el control del Mar Negro, ¿no? De todas maneras, Carlos, el Eso paralelismo o el interés de exhibición frente a China de lo que le podría pasar de esta guerra, yo creo que es muy limitado, porque esta guerra está siendo lo que es por la capacidad de resistencia de los ucranianos. O sea, los occidentales están aplaudiendo, les están dando armas, muchas armas y muy eficaces, ojo, armas, no aviones ni tanques. Pero es porque hay un país como Ucrania que ante la sorpresa de todo el mundo se ha resistido ya para los rusos. Sí. Pero en el caso de China, no, pero el formato, digamos, de una posible guerra con China, Estados Unidos-China, no tiene nada que ver con eso. Pero yo creo que sí que hay parte en esto de verdad. En el sentido, perdón, Enrique, en el sentido de que digamos, Estados Unidos tiene que mostrar firmeza políticamente en este tema, porque si aquí Rusia invade Ucrania, aquí no pasa nada y te quedas el siguiente es Taiwán, o digamos demuestra una debilidad en general en todo el mundo que no se puede permitir Estados Unidos, o sea que ahí también está jugando esto, y China también juega lo suyo, en fin. Enrique, perdón. No, que insiste Manolo, yo vuelvo a insistir también en la resistencia de los ucranianos. Yo vuelvo a insistir en que por mucho que resistan, si una potencia como Rusia se lo propone, arrasa el país en 2 días. Es decir, yo creo que está midiéndose algo distinto de lo que se está del discurso oficial. Es decir, yo creo que se está teniendo en cuenta que la población civil sufra lo menos posible. Pero Enrique, no es el discurso oficial solo, son los hechos, Llevamos 40 y tantos días de guerra. Ya, pero porque tampoco se han puesto. Yo vuelvo a... ¿Pero tú crees que a ellos les conviene tener ahí las tropas rusas medio paralizadas? No, simplemente cuestionaba lo que se está aquí... Yo sí tengo la impresión de que es una agresión contenida. Sí, o sea, o medida. Efectivamente, los ucranianos están resistiendo. Bueno, también en las zonas donde está el conflicto más intensificado, como es Mariupol, no es el ejército ucraniano ni los civiles tampoco los que están allí resistiendo, son fuerzas paramilitares sobre todo. Son los que Putin califica como nazis o lo que sea, es decir, no solo están defendiendo Ucrania, sino se están defendiendo las propias represalias que puedan sufrir si entran ahí, o sea que... Pero, ¿eso de dónde lo ha sacado, Enrique? Eso se publica también con menos intensidad de lo que se está publicando el discurso. ¿Has oído hablar, Manolo, del batallón Azov? Sí, claro, pero que ese batallón sea el que esté encargándose de la resistencia a Mariupol, son las fuerzas creo que leo bastantes fuentes y no lo he oído en ningún sitio. Básicamente es donde están concentrados estos batallones paramilitares. Y por ejemplo, Kharkov, que está a 30 kilómetros de la frontera rusa y es hispano-rusófila, es toda la población habla ruso, que es la población que más reúne las condiciones para recibir encantados a los rusos, pues se está resistiendo y dudo yo que sea esa fracción del ejército ucraniano más nacionalista la que esté ahí metida. Es zona rusófila. Es decir, yo creo que el tema este tiene muchos matices. En cuanto a la resistencia, por seguir con el tema, en este momento yo creo que Ucrania tiene tres fuerzas militares. Tiene su ejército regular, tiene estos batallones paramilitares y luego arma indiscriminadamente a la población civil. Eso se le va a volver en contra cuando el conflicto se acabe, porque son un montón de bandas armadas sin estructura de mando. Sí. Además de que no solamente son nacionales, sino también extranjeros, que se han unido a esa especie de mercenarios que se está dando, ¿no?
Efectivamente. Por ambas partes. No. Es decir, creo que cuando el ejército ruso trae a gente de Siria, sí. sirios, Sí. bueno, y chechenos y tal, quiero decir, pues no sé si son mercenarios porque no sé si les pagan sueldo o no, o vienen voluntarios y encantados, pero indudablemente por ambas partes están incorporando gente de otros países, ¿no? Efectivamente. Para ir terminando, voy a preguntar a quien quiera responderlo como punto final, ¿qué tendría que pasar para que Putin cesara los ataques y que hubiera una salida negociada? Hombre, yo creo que Putin querría irse con un reconocimiento, no sé garantizado a qué nivel, que ya se lo están ofreciendo, de neutralidad de Ucrania, y pudiéndose y reconociéndose la independencia de la zona del Donbass y de Crimea. A estas alturas yo creo que Putin se conformaría con eso. Si la pregunta la hiciéramos el primer día de la invasión, creo que pretendía mucho más. Yo me gustaría, digamos, decir una cosa que no es exactamente en la misma línea de la pregunta tuya, pero simplemente un comentario. A mí me parece una desgracia, digamos, que esté ocurriendo lo que está ocurriendo, pero no solamente por la guerra en sí, sino porque me parece que que Rusia y la cultura rusa es una parte importante de la cultura occidental y de la cultura europea. No hay tantas diferencias en absoluto, digamos, entre los rusos y el resto de los europeos, y me parece una desgracia que todos estos acontecimientos lo que están haciendo es alejarnos, digamos, mucho más. Sí que es cierto que ha habido siempre, bueno, pues desde la época del Imperio Ruso, luego pues el comunismo, luego pues digamos todos los oligarcas rusos y el autoritarismo del imperio o del régimen ruso actual no hace que, digamos, que sea fácil el que haya una unión, digamos, con el resto de Occidente, pero joder, a mí me gustaría pensar que en un futuro podamos reconstruir, digamos, esa relación. No la veo fácil, no la veo cercana en absoluto, pero me parece que sería lo lógico. Creo que estamos perdiendo una oportunidad histórica. Yo también he hecho en falta, por terminar también, porque siempre que en un conflicto de esta naturaleza hay un conflicto de creencias, hay un conflicto de sentimientos, la parte emocional del conflicto. Y yo he hecho en falta una mayor presencia de los grandes popes del catolicismo y de la Iglesia ortodoxa en tratar de conciliar posturas que rebajen el nivel de beligerancia que existe en cualquier guerra, ¿no? En ese sentido, he hecho en falta un cierto papel por parte del Papa como representante de la Iglesia Católica y de el Pope, representante de la Iglesia Ortodoxa, en tratar de acercar posturas. También creo que eso daría lugar a una posibilidad de una salida negociada. Con esto terminamos el debate de hoy. Muchas gracias, Carlos, por participar. Gracias, Manolo, por venir. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Gracias. Y un saludo, Paco. Gracias. Y a ti que nos estás escuchando, nos vemos en otraspoliticas.com y nos escuchamos en iVoox, en Spotify y en YouTube. Suscríbete, deja tus comentarios o tus preguntas y ayúdanos compartiéndolo en tus redes sociales. Hasta la próxima.